mecánica cuántica ordinaria, un conjunto de partículas se describe mediante una función de onda, que recoge la probabilidad de encontrar a cada una de estas en un punto dado. La evolución en el tiempo de esta función de onda está dictada por la ecuación de Schrödinger. Este esquema no describe adecuadamente algunos aspectos presentes en ciertos sistemas físicos. Durante la evolución de este sistema, el número de partículas se mantiene finito e invariable. En experimentos de altas energías es común que el número de partículas varíe, como en la desintegración de un neutrón o la aniquilación de un electrón y un positrón en fotones, debido a la famosa relación masa-energía de la relatividad. En la física del estado sólido, las excitaciones de un colectivo de átomos se reinterpretan como cuasipartículas, como el fonón, cuyo número también es variable. Esta ecuación no refleja las propiedades de la cinemática relativista. Su límite clásico describe el movimiento de una partícula bajo las leyes de la mecánica galileana, en lugar de la mecánica relativista. El primer término en la ecuación de Schrödinger se corresponde con la energía cinética no relativista, en lugar de la expresión relativista donde pp es el momento de la partícula. Las interacciones entre las partículas del sistema tienen lugar mediante fuerzas a distancia, dadas por el potencial VVV. En la física clásica existen sistemas más generales que no pueden entenderse mediante este esquema. Por ejemplo, un conjunto de cargas eléctricas en movimiento necesita tener en cuenta tanto las partículas cargadas como el campo electromagnético que generan. Es posible modificar la ecuación de Schrödinger para obtener una versión consistente con los principios de la relatividad especial, como la ecuación de Klein-Gordon o la ecuación de Dirac. Estas presentan muchas propiedades insatisfactorias, como la predicción de partículas con energía. En mecánica cuántica ordinaria, la segunda cuantización es el proceso de aplicar las reglas de cuantización a un campo y asociar sus posibles estados cuánticos con los de un colectivo de partículas. Este método resuelve varios problemas que la mecánica cuántica tradicional no puede abordar adecuadamente. En mecánica clásica, un campo continuo puede ser descrito como un conjunto de múltiples osciladores acoplados. Un sólido elástico es el ejemplo típico para entender esta equivalencia. Macroscópicamente, un sólido puede describirse mediante campos continuos como la densidad o la tensión en cada punto. Alternativamente, puede considerarse como una red de partículas que ejercen fuerzas elásticas entre sí, similar a osciladores acoplados. Esta primera descripción, campo y sus ecuaciones, es una aproximación de la segunda, osciladores, en el límite continuo, donde la separación media entre partículas es muy pequeña. En términos de evolución temporal, las vibraciones clásicas de los átomos en un sólido, como un conjunto de osciladores acoplados, son una superposición de sus modos normales o armónicos. En términos de un continuo de materia, las ondas de densidad del sólido son una superposición de ondas planas. Cada modo normal del conjunto de osciladores corresponde a una onda plana del campo en el límite continuo. Existen campos clásicos, como el campo electromagnético, que no se corresponden con el límite clásico de ningún sistema mecánico. La analogía matemática entre sus ecuaciones y las de un sistema de osciladores abstractos sigue siendo válida. Este enfoque matemático permite extender los principios de la teoría cuántica de campos a diversos sistemas físicos, proporcionando una herramienta poderosa para estudiar fenómenos que la mecánica cuántica tradicional no puede explicar adecuadamente. En un oscilador armónico cuántico, la energía está cuantizada, lo que significa que solo puede tomar valores específicos que son múltiplos de su frecuencia. En un sistema de osciladores cuánticos acoplados, la energía también está cuantizada y se obtiene sumando la energía de cada oscilador independiente o modo normal. Esta manera de cuantizar la energía es muy similar a cómo se comporta un sistema de partículas en diferentes niveles de energía E1. Estas dos fórmulas para la energía son equivalentes si identificamos cada nivel de energía con un modo normal y su frecuencia. La cantidad de partículas en un cierto nivel se corresponde con el nivel de excitación del modo normal. Un campo cuántico se puede entender como el límite continuo de un conjunto de osciladores cuánticos acoplados. La energía de estos osciladores está dada por una fórmula similar a la de un conjunto de partículas. Un campo cuántico puede considerarse equivalente a un sistema de partículas cuya cantidad puede variar. En la teoría cuántica de campos, la analogía entre un sistema de osciladores y un campo se aplica directamente cuando se cuantiza un campo libre, es decir,
uno cuyas ecuaciones de campo son lineales. En este caso, la equivalencia con un conjunto de osciladores armónicos acoplados es exacta. La energía del campo libre se expresa como la suma de la energía de cada partícula individual. En un campo libre, no hay interacciones entre partículas, lo que significa que su número se mantiene constante. Este tipo de campo se llama libre porque las partículas no interaccionan entre sí. El estado de un campo cuántico se describe generalmente utilizando números de ocupación, que indican el número de partículas en cada nivel de energía posible. Por ejemplo, un estado podría tener una partícula en el primer nivel de energía, ninguna en el segundo, 2 en el tercero, etc. El estado en el que no hay ninguna partícula en ningún nivel de energía se denomina vacío. Un aspecto crucial de estas partículas es que son indistinguibles. Si tenemos una partícula en el primer nivel de energía y otra en el segundo, intercambiarlas no cambia el estado del sistema. Además, el número de ocupación de un nivel de energía puede ser arbitrariamente alto, es decir, puede haber cualquier número de partículas en el mismo nivel. Esto implica que las partículas resultantes de la cuantización de un campo libre son bosons, que pueden compartir el mismo estado cuántico. Para obtener fermions, partículas que obedecen el principio de exclusión de Pauli, o cuantizar otros tipos de campos más complejos, se necesitan modificaciones en el método de segunda cuantización. A pesar de estas modificaciones, los principios y resultados básicos del proceso son similares. En el mundo subatómico, existen partículas llamadas fermions, como el electrón y el protón, que siguen el principio de exclusión de Pauli. Este principio establece que dos fermions no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente, por lo que sus números de ocupación solo pueden ser 0 o 1. Esto significa que en un sistema de fermions, cada estado puede estar vacío o tener una sola partícula. El formalismo de segunda cuantización basado en la analogía entre osciladores y campos es adecuado para describir bosons, pero no puede describir correctamente un conjunto de fermions. Esto se debe a que el formalismo estándar no impone el límite de ocupación de 0 o 1, que es característico de los fermions. Las reglas de cuantización que se utilizan para describir campos cuánticos implican leyes de conmutación canónicas que determinan el comportamiento del operador campo y su momento conjugado. Estas leyes de conmutación son propias de los sistemas cuánticos y dictan que los estados cuánticos resultantes son simétricos, lo que significa que corresponden a bosons. Para describir fermions, cuyos estados deben ser antisimétricos debido al principio de exclusión de Pauli, se utilizan reglas de anticonmutación en lugar de conmutación. Las reglas de anticonmutación imponen que la conmutación de dos operadores cambia de signo, lo que es esencial para describir partículas fermiónicas adecuadamente. La elección de usar reglas de conmutación o anticonmutación no es arbitraria. Existe una relación fundamental entre el spin de una partícula y la estadística que sigue. Las partículas con spin entero, 0, 1, 2, siguen estadísticas bosónicas y se describen con reglas de conmutación. Por otro lado, las partículas con spin semientero, medio, 3 diagonal 2, siguen estadísticas fermiónicas y se describen con reglas de anticonmutación. La teoría cuántica de campos, QFT, por sus siglas en inglés, se basa en la cuantización de campos clásicos, lo que determina las propiedades de las partículas que aparecen como modos normales de esos campos. El tipo de campo que se cuantiza determina el spin de las partículas resultantes. Las teorías de campos mencionadas son relativistas porque sus ecuaciones respetan la simetría Lorentz. Las partículas derivadas de la cuantización de estos campos también siguen la cinemática relativista, lo que permite a la QFT describir la dinámica de partículas cuánticas de acuerdo con la relatividad especial. Hay teorías de campos que no son relativistas, como la ecuación del campo sonoro, que lleva a la teoría de los fonones. Existe una relación empírica entre el spin de una partícula y la estadística que sigue. Bosons, partículas con spin entero, 0, 1, 2. Fermions, partículas con spin semientero, medio, 3 diagonal 2. Cuantizar un campo con la estadística incorrecta, por ejemplo, un campo escalar con reglas de anticonmutación para obtener fermions, lleva a resultados físicamente inconsistentes. Esta relación entre spin y estadística es una consecuencia directa de la unión entre la mecánica cuántica y la relatividad especial,
lo que se conoce como el teorema spin-estadística. El término segunda cuantización surge porque las primeras teorías investigaban las ecuaciones de Schrödinger relativistas para un solo cuerpo, pero no tenían éxito. La segunda cuantización se refiere a la aplicación de las reglas de cuantización a los campos, que son funciones de onda obtenidas de la cuantización de partículas puntuales. Cuando cuantizamos una teoría de campos no lineal, las partículas resultantes pueden interactuar entre sí. En estas teorías, las ecuaciones de campos son no lineales, lo que significa que incluyen productos de campos. Esto se refleja en la energía del sistema, representada por el operador hamiltoniano, que contiene un término de interacción no cuadrático. En otras palabras, este término involucra productos de 3 o más campos. La elección de usar reglas de conmutación o anticonmutación no es arbitraria. Existe una relación fundamental entre el spin de una partícula y la estadística que sigue. Las partículas con spin entero, 0, 1, 2, siguen estadísticas bosónicas y se describen con reglas de conmutación. Por otro lado, las partículas con spin semientero, medio, 3 diagonal 2, siguen estadísticas fermiónicas y se describen con reglas de anticonmutación. La teoría cuántica de campos, QFT, por sus siglas en inglés, se basa en la cuantización de campos clásicos, lo que determina las propiedades de las partículas que aparecen como modos normales de esos campos. El tipo de campo que se cuantiza determina el spin de las partículas resultantes. Las teorías de campos mencionadas son relativistas porque sus ecuaciones respetan la simetría Lorentz. Las partículas derivadas de la cuantización de estos campos también siguen la cinemática relativista, lo que permite a la QFT describir la dinámica de partículas cuánticas de acuerdo con la relatividad especial. Hay teorías de campos que no son relativistas, como la ecuación del campo sonoro, que lleva a la teoría de los fonones. Existe una relación empírica entre el spin de una partícula y la estadística que sigue. Bosons, partículas con spin entero, 0, 1, 2. Fermions, partículas con spin semientero, medio, 3 diagonal 2. Cuantizar un campo con la estadística incorrecta, por ejemplo, un campo escalar con reglas de anticonmutación para obtener fermions, lleva a resultados físicamente inconsistentes. Esta relación entre spin y estadística es una consecuencia directa de la unión entre la mecánica cuántica y la relatividad especial, lo que se conoce como el teorema spin-estadística. El término segunda cuantización surge porque las primeras teorías investigaban las ecuaciones de Schrödinger relativistas para un solo cuerpo, pero no tenían éxito. La segunda cuantización se refiere a la aplicación de las reglas de cuantización a los campos, que son funciones de onda obtenidas de la cuantización de partículas puntuales. Cuando cuantizamos una teoría de campos no lineal, las partículas resultantes pueden interactuar entre sí. En estas teorías, las ecuaciones de campos son no lineales, lo que significa que incluyen productos de campos. Esto se refleja en la energía del sistema, representada por el operador hamiltoniano, que contiene un término de interacción no cuadrático. En otras palabras, este término involucra productos de 3 o más campos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.